Hola a todos, bienvenidos a nuestra Asamblea General de Familias de este inicio de año lectivo 2021-2022. Le doy la bienvenida a todas las familias, a los estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, personal de mantenimiento, servicios generales, a todos los que hacemos parte de esta comunidad educativa que conformamos al Colegio Freinet, en este año tan importante, tan especial, en el que nos unimos todos para preparar un excelente año lectivo, para preparar un año en el que todos daremos lo mejor de nosotros para encontrarnos nuevamente, para que unidos podamos demostrar todo lo que hemos aprendido en este último año y todas las expectativas, todas las proyecciones que tenemos para este futuro que viene y para este año que inicia. En esta asamblea, como todos los años, iniciamos recordando un poco quiénes somos, cuál es nuestra base como colegio y también empezamos a hablar hacia dónde vamos. Esto siempre lo tendremos en cuenta, esta dupla, este equilibrio entre de dónde venimos y hacia dónde estamos caminando. Tenemos un año marcado por muchos retos, por muchas novedades y todos esos elementos lo importante es que lo vamos a trabajar juntos. Para este inicio de esta asamblea quiero arrancar con un concepto muy importante, algo clave, que es una invitación a trabajar de forma positiva, a trabajar unidos, a ver en el camino que viene siempre ese positivismo y la posibilidad de que las cosas se pueden hacer en la medida que las hagamos juntos. Y quiero iniciar también recordando una frase de Friedrich Nietzsche que decía: aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Como comunidad freinetiana tenemos una razón de ser, tenemos una misión en conjunto que es la educación y que tiene que ver también con una proyección de país, con sacar adelante a nuestra Colombia, con preparar las futuras generaciones, no solamente en los componentes cognitivos, sino que recordemos también siempre la base de nuestros objetivos como colegio, que es ese equilibrio entre el componente afectivo, el componente cognitivo y el aspecto social. Nuestra misión educativa, que es de todos, docentes, familias, estudiantes, de todo el personal, es poder generar estos equilibrios y trabajar juntos también para nuestro país. Partir de estos aspectos nos llevan a fijar entonces las expectativas para este nuevo año que inicia, el cual por supuesto todos tenemos muchas preguntas, tendremos pues mucha ansiedad. Me imagino que muchos estudiantes también querrán saber qué hay de nuevo en el colegio, cómo nos estamos preparando. Pues en esta asamblea lo que buscaremos entonces un poco es presentar cómo nos hemos preparado para este año, cómo vamos a trabajar. Nos basamos en muchos aprendizajes que tuvimos del año pasado con conceptos de transición a nuevos esquemas que sustentan la presencialidad plena, que ya vamos a hablar sobre esos aspectos. Esta conversación que vamos a tener también, quiero decirles que es posible que a algunos, si le queda alguna pregunta, alguna inquietud, alguna propuesta que quiera hacer, por supuesto, como saben, como siempre, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos, los cuales estaremos revisándolos para poder darles respuesta y trabajar si hay algún aspecto que de pronto a alguna familia no le haya quedado claro, por supuesto estaremos prestos para dar respuesta, para aclarar cualquier inquietud. En este momento, en esta asamblea, pues haremos una perspectiva general de cómo iniciaremos el año y podemos revisar también cualquier inquietud adicional que puedan tener ustedes para resolverla. Una frase con la que estuvimos trabajando mucho también, voy a estar recordando algunas frasecitas que quiero traer a esta asamblea. Una frase con la que trabajamos el año pasado cuando presentamos nuestra estrategia de alternancia. Teníamos una frase en nuestro modelo de alternancia que me parece que sigue siendo pertinente y que la quiero volver a traer para el día de hoy. Decía el año pasado, teníamos esta frase: la novedad debe ser una aventura por descubrir, un nuevo libro por escribir y un camino por recorrer. Recorramos juntos para construir una educación con sentido y capaz de responder a los tiempos que nos necesitan. Esta es una invitación a que caminemos juntos. Las expectativas para este año, las preguntas, las soluciones, no es más que una construcción conjunta.
nuestro colegio es una comunidad llena de sentidos conjuntos que vienen de las familias, de los estudiantes, de nosotros como educadores, y todos le damos sentido a cada una de las soluciones, de las estrategias, del modelo que hemos creado y de esta gran familia Freinet. Entonces, para un nuevo año que se presenta con grandes oportunidades, pues todas las estrategias que estamos fijando están llenas también de un diálogo como comunidad. Hablaremos de temas como un balance del año anterior, cómo finalizamos en nuestra estrategia de alternancia y en algunos casos también de virtualidad total, de trabajo en casa total. Hablaremos cómo fueron esas experiencias de los estudiantes, el componente de satisfacción general al finalizar el año, las vivencias con los estudiantes. Revisaremos cómo vamos a iniciar, ¿sí?, las estrategias fijadas para el inicio del año. Vamos a hablar un poco sobre bioseguridad, sobre el rol de la familia y esta relación familia-colegio, las comunicaciones también, cómo las vamos a manejar en este año, algunas novedades también que tenemos, y esto pues buscaremos con estos temas abarcar el inicio de este año lectivo. Entonces, para que empecemos, quiero arrancar con este balance del año anterior. El año anterior fue para nosotros fundamental siempre trabajar y fortalecer algo que para este momento seguirá siendo fundamental, y es nuestro modelo pedagógico. Vamos a recordar no solamente esos 3 objetivos institucionales, que es este equilibrio, el balance entre el componente cognitivo, afectivo y social, sino también nuestros 4 ejes en el que, recordemos, el estudiante es el centro de nuestra propuesta. El educando como centro, no la academia, sino el educando como centro, nos lleva a que toda estrategia que fijemos esté orientada a la persona. Y alrededor de la persona tenemos 4 ejes fundamentales que siempre estarán presentes en todas nuestras proyecciones, en nuestras estrategias de funcionamiento, que es el modelo activo, ¿sí?, la investigación, el bilingüismo y la formación del ser. Eso nos orientó todas las estrategias del año pasado. El equilibrio de estos aspectos fue fundamental para nuestro proyecto educativo de lo que hemos hecho hasta ahora, las estrategias de contingencia del año pasado, y en este momento que iniciamos una transición a la presencialidad plena, estos 4 ejes se vuelven también fundamentales para continuar. En este año anterior, las experiencias, creo que tenemos que hacer una revisión de lo positivo que fue el año pasado. Vivir, atravesar una pandemia que ha sido sin precedentes, porque la humanidad ha tenido otros momentos, ha tenido otras pandemias, hemos tenido grandes momentos de transición o inflexiones en la historia, pero es la primera vez en la historia también que podemos hacer frente a una crisis global y hacer frente a una pandemia con la posibilidad de seguir estando juntos a pesar de que estemos a la distancia. La tecnología nos brindó una herramienta y un apoyo fundamental para poder dar continuidad a los procesos educativos, y esto es importantísimo. Por supuesto, estamos convencidos y sabemos que la virtualidad no reemplaza la educación presencial, y no porque estemos hablando de contenidos o de la clase misma. Por el contrario, la virtualidad sí nos trajo nuevas herramientas muy interesantes, nuevos aprendizajes y esquemas adicionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la presencialidad trae consigo un aspecto que es las relaciones sociales, el vivir al otro, sentir los espacios. Eso no nos lo reemplaza la virtualidad. Sin embargo, se logró algo maravilloso en el año pasado, que fue el sentido de unión como comunidad. Y creo que eso es lo que más podemos rescatar. Aunque estuviéramos separados en algunos momentos más que otros, o así fuera por la alternancia también que nos veíamos unos momentos de la semana, pero no toda la semana, pudimos garantizar la continuidad del proceso educativo. Los estudiantes fueron muy conscientes también de su rol, de su papel en el proceso educativo, y el rol también fundamental de las familias en este proceso deja unas enseñanzas maravillosas que, por supuesto, debemos empezar a equilibrar cuáles son, o sea, hasta dónde llegan estos roles que cada uno cumplimos en el proceso educativo, porque el esfuerzo pues fue mayúsculo, y ahora lo que tenemos que sacar es lo mejor de ese momento.
A los docentes también, tengo que decirlo, un reconocimiento importantísimo a esa labor docente, a esos esfuerzos, cómo tantas personas se esforzaron y fueron muchísimo más allá de sus conocimientos para poder dar continuidad, y por supuesto a los estudiantes también un reconocimiento fundamental por esos esfuerzos, por seguir en firme, por mantener la alegría, y que cada día podíamos seguir viendo esa sonrisa, ese deseo de continuar en su colegio y en su proceso educativo. Entonces, del año pasado y de todo este tiempo, un reconocimiento, porque lo que más nos quedan son aprendizajes, buenas experiencias y la satisfacción de que sacamos adelante ese reto que tuvimos, y que esto lo único que nos deja es fortalezas, que quedamos fortalecidos ante estas estrategias. ¿Cómo sabemos también de que quedamos fortalecidos? Hay un aspecto que quiero compartir con todos. Como saben, al cierre del año lectivo anterior se hace una evaluación institucional en la que se mide la satisfacción general de toda la comunidad educativa, y uno de los aspectos que quiero compartir con todos es que nosotros medimos entre insuficiente, aceptable, excelente, bueno y excelente, y la satisfacción la medimos entre todos los aspectos que trabajamos, todas las estrategias durante el año, que se ubiquen entre bueno y excelente. La satisfacción general calificada por todas las familias estuvo en el 92%, una de las más altas que hemos tenido, si no es que es la más alta de toda la historia del colegio. Entonces vemos un reconocimiento a lo que se hizo, y creo que esto tiene que ver también con que estuvimos todos muy presentes en cada una de las estrategias que pudimos realizar. Entonces, por eso es que quiero hacer un reconocimiento a toda la comunidad, a lo que hicimos juntos para sacar adelante ese año lectivo. Ahora, ¿qué viene para este año? Pues empecemos con una pregunta. Vamos a empezar preguntándonos. Voy a traer también una frase de Baudrillard, que decía: ¿y qué pasa con el otro cuando ha desaparecido? ¿Qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando los ha sustituido su forma operativa? ¿Qué pasa con el disfrute, el trabajo, el tiempo y todas las imágenes de la alteridad cuando sucumben a manos de la síntesis tecnológica? ¿Qué pasa entonces con las relaciones sociales cuando vivimos en una sociedad en la que la virtualidad, la tecnología empieza a reemplazar esa relación corporal que tenemos, esa posibilidad de vivir el otro, vivir nuestros entornos a partir del contacto o la visualización física? Esa es la pregunta que nos empezamos a hacer en momentos tan cruciales que vive el mundo. ¿Qué pasa con la humanidad? Lo que empieza a pasar es que todo lo hemos vivido en casa, nos empezamos a extrañar, empezamos a necesitar del otro. Podemos contactarnos virtualmente, sigue existiendo las herramientas digitales para relacionarnos, las redes sociales, sigue existiendo esto que estamos haciendo en este momento, es un vínculo que nos permite la virtualidad y la tecnología, pero por supuesto nos empezamos a hacer la pregunta, bueno, ¿en qué momento podemos volver a sentirnos como comunidad mucho más cercanos? Esa pregunta nos lleva entonces a entender que es necesario, es importante retomar estos espacios presenciales. Y estamos listos, y así va a ser como lo anunciamos desde junio, antes de las matrículas. Iniciamos un año lectivo en una estrategia de presencialidad plena. Como colegio, y esto me parece importante que todos lo sepamos, como colegio y como comunidad, realmente no estamos hablando del retorno a la presencialidad, porque nosotros no estamos volviendo. Cuando hablamos de retorno es regresar. Nosotros no vamos a regresar, vamos a avanzar, vamos para adelante. Todos juntos estamos avanzando. Por eso estamos hablando de una transición. Vamos a avanzar, a transitar un camino juntos hacia la recuperación de las estrategias propias de la presencialidad plena. Todos estaremos en presencialidad, estaremos presencialmente trabajando juntos,
Por supuesto, estas estrategias de transición a la presencialidad plena traen consigo aspectos que hay que tener en cuenta, como son los componentes de bioseguridad, distribución de grupos, la logística general. Estos son aspectos que debemos seguir teniendo en cuenta. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar. ¿Qué entendemos entonces por esta transición a la presencialidad plena? Una explicación general es que vamos a generar una recuperación de las estrategias Freinet, pero de manera consciente a las realidades que estamos viviendo. Entonces, esta recuperación de estrategias es que vamos a volver a iniciar con los componentes de departamentalización, ¿sí? Estamos ya listos, tenemos listos los espacios para poder recibir a los estudiantes en los distintos lugares del colegio, entonces vamos a retomar la departamentalización. Se retoman también las estrategias que teníamos normalmente de las propuestas de arte y deporte. Ya se han preparado también la posibilidad para los estudiantes de cuarto hacia arriba que tienen las selectivas, volver a tener las selectivas. También de jardín a tercero volvemos a tener las clases, además de educación física, también las clases de deporte, las clases de arte. Retomamos en el componente artístico, retomamos las estrategias de música, danza, teatro, artes plásticas. Entonces volvemos a retomar estos componentes y cuando hablamos de avanzar es que, por supuesto, estas estrategias, teniendo en cuenta todos los protocolos necesarios para poder cumplir con los aspectos de bioseguridad. En el componente de distribución de grupos, que sé que muchos nos hacen esa pregunta y sé que es de las preguntas que más tendrán los estudiantes sobre este tema, porque el año pasado, de forma muy particular, muy sui generis, las distribuciones de grupo se hicieron por un aspecto de logística, por el plan de contingencia que teníamos. Entonces, ya para este año vamos a volver a tener las distribuciones de grupo como toda la vida. Cuando me refiero a toda la vida, me refiero a que siempre hemos buscado que el concepto de grupo, más bien de unión de grupo, sea de todo el grado. Para nosotros es importante que todos los estudiantes puedan desarrollar un sentido también de comunidad, un sentido de unión entre todos sus compañeros, no solamente de los del A, de los del B, de los del C, sino de todo el grado. Primero es un solo primero. Décimo es un solo décimo. Y para lograr eso, año tras año lo que buscamos es que todos tengan la oportunidad de encontrarse con distintos compañeros. Digamos que primaria esto lo vive muy claramente, pero también históricamente en los grados superiores buscábamos no tener que hacer muchos cambios, ¿sí? El año pasado hubo cambios, como sabemos, por las características mismas del plan de contingencia que tuvimos. Entonces la pregunta es ¿cómo van a quedar estos grupos? Vamos a tratar de no generar cambios mayores. Hay algunos grupos que han hecho algunas solicitudes, hemos analizado algunos de esos aspectos, quienes pueden conservar algunos de sus grupos, otros deberemos hacer algunos ajustes, sobre todo porque tenemos algunos grupos que estaban desbalanceados en que teníamos el 80% hombres, el 20% mujeres o al revés, entonces buscaremos generar ciertos equilibrios. Para esto, como se los digo todos los años, necesitamos y les pido a las familias comprensión al respecto. Háblenlo con sus hijos también. Buscamos, por supuesto, que puedan compartir con quienes han compartido durante mucho tiempo. Sabemos que muchos van generando también unos lazos de amistad importantes y de apoyo, de compañerismo, que es importante poder mantener, pero también entonces me parece fundamental que en familia empecemos a prepararnos y este es también un mensaje para todos ustedes, estudiantes que me estén viendo en este momento. Abrámonos a la oportunidad también, si acaso voy a tener otros compañeros que antes no había tenido, pues abrámonos a esas posibilidades. Sé que algunos llevan mucho tiempo sin retornar de forma presencial y esto puede ser un factor un poco de incertidumbre, pero el mensaje es a que no les genere angustia. Todo el grado son sus compañeros y la distribución de los grupos pues la hacemos de forma lo más conscientemente posible para mantener esos lazos de cercanía, de compañerismo y de amistad.
pero también entonces un llamado a todas las familias a que nos colaboremos en conjunto para que si acaso hay estos cambios, lo veamos de forma positiva, porque están pensados también en el proceso formativo, en los procesos psicopedagógicos de sus hijos, nuestros estudiantes, entonces para que nos vinculemos en que esto sea un mensaje positivo, un nuevo comienzo, pero con total disposición frente a lo que viene. Los tamaños de grupos, la logística general de esta estrategia de transición a la presencialidad plena será como lo veníamos trabajando en el año pasado y como se ha venido trabajando siempre. La estrategia de alternancia no alteró tamaños de grupos, ¿sí? No alteró el número de estudiantes por salones, lo que hacía fue distribuir la población en que no viniera todos los días, pero continuaremos con los tamaños de grupos que hemos tenido en otros años. A nosotros esto nos lo permite nuestra infraestructura, el tamaño de nuestros salones, también el hecho de que todos nuestros espacios son abiertos, son aireados, nos permite que podamos tener ese número de estudiantes. La posibilidad también de rotar por los espacios nos la da el hecho que recuerden que de toda la vida nuestros descansos son diferenciados, o sea que ya de por sí venían escalonados, nosotros no tuvimos que escalonar descansos para poder generar esta estrategia de retorno, pues, o de transición a la presencialidad plena. Ya tenemos los descansos escalonados, nosotros ya tenemos que los horarios de la departamentalización permite que no todos estén rotando al mismo tiempo, sino que tengamos al colegio distribuido en todos los espacios de la institución. Entonces, nuestra misma estrategia, horarios, logística, está casi que favoreciendo lo que necesitamos para esta transición a la presencialidad y que la podamos hacer de una forma tranquila y que no tengamos que generar ni aglomeraciones ni nada por el estilo. Los aspectos relacionados, como algunos nos los preguntan, por ejemplo, en cuanto, bueno, ya dije algo sobre los aforos en los salones, son los mismos espacios nos permiten manejar los mismos estudiantes que ya teníamos. Lo que tiene que ver también con el movimiento por el colegio. Por supuesto hay estrategias que todavía no realizaremos, no realizaremos convocatorias de todo el colegio a asamblea, digamos, general en el Parque de los Guaduales. Estos serán aspectos que todavía manejaremos muy escalonado. Tendremos claros los protocolos de bioseguridad para el componente de deporte, por ejemplo. En restaurante lo mismo. Desde el año pasado también ya estábamos haciendo uso de nuestras estrategias de protocolos de bioseguridad en restaurante, para lo cual, nuevamente también lo quiero decir, requerimos un acompañamiento y un apoyo fundamental de las familias en que esto se siga trabajando con los estudiantes. No podemos bajar la guardia. Acá en el colegio lo empezaremos a trabajar desde la primera semana con todos los estudiantes, pero hagámoslo también en casa. Todavía seguimos en pandemia. Todavía necesitamos seguir cuidándonos. Por supuesto hemos avanzado en los esquemas de vacunación, por supuesto tenemos que ir retornando a nuestros espacios habituales, pero aún en cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, y estamos seguros que entre todos estaremos trabajando para que nuestra comunidad sea una comunidad segura como siempre lo ha sido. Como lo fue también durante el año pasado, que tuvimos la posibilidad de trabajar presencialidad en esquema de alternancia desde hace un año, iniciamos en septiembre de hace un año, y en todo ese año no presentamos ningún caso de conglomerados. Recordemos que el caso de conglomerados es cuando se evidencian casos de contagio de 2 o más estudiantes de un mismo grupo. Entonces eso también muestra un hábito de autocuidado importante, un cumplimiento de protocolos, pero eso solo se logra con esa conciencia conjunta frente a estos cuidados. Aspectos también de esta estrategia de transición a la presencialidad plena, el componente de los uniformes y la presentación personal. Claramente el año pasado estábamos en una situación en la que sabíamos que muchos tuvieron que prescindir de conseguir el uniforme completo. Sabíamos que en un año tan atípico, pues lo importante era poder seguir o continuar con nuestras estrategias educativas y más adelante pues retomábamos aspectos propios del porte correcto de uniformes, de presentación personal. Bueno, pero en este momento
ya sí es muy importante que volvamos a recuperar ese perfil institucional. Número 1, el uso correcto y completo del uniforme. Es fundamental. Zapatos, los tenis en educación física, las chaquetas son las del colegio. Ya no podemos tener chaquetas o sacos de todos los tipos, colores, variedades. Debemos tener un uso adecuado del uniforme. Cuando hablo también de la presentación personal, nos referimos a que siempre nos hemos caracterizado por ser una comunidad, por supuesto, que reconoce la particularidad, la individualidad, el desarrollo de la persona, eso es fundamental, pero también en reconocimiento de la comunidad a la cual pertenecemos. Eso significa que también en familia empecemos a trabajar con sus hijos, con nuestros estudiantes, cómo vamos a estar listos, prestos para poder estar en comunidad, tener organizado nuestro cabello, tener el tema de las uñas, el tema, bueno, aspectos que han existido toda la vida en nuestro colegio, que no tenemos que trabajarlos ni desde la prohibición, la restricción, la sanción. Estamos convencidos que no tenemos que abordar la presentación personal desde este punto de vista, sino, como siempre lo hemos hecho, desde la reflexión, desde el acuerdo común, ¿sí? Y este será el año en que volvamos a trabajar frente a estos aspectos clave de presentación personal y más que presentación personal, de entender ese perfil estudiantil que tenemos todos como freinetianos. Componentes también a tener en cuenta en este año, estamos haciendo un trabajo importante para el fortalecimiento de F-Community. El hecho que retornemos, que avancemos, que es el concepto que estamos trabajando, que avancemos hacia la presencialidad, lo que nos lleva es más, no a dejar de lado nuestra herramienta digital, sino que por el contrario esta tiene que ser reforzada y debe ser una herramienta que nos ayude a fortalecer, a dar mucho más impulso a nuestras estrategias presenciales. Por eso estamos haciendo un trabajo de un relanzamiento de nuestra plataforma, se está haciendo un trabajo importante, casi que hablaremos de nuestro F-Community 2.0, va a tener una actualización a nuevas herramientas tecnológicas, podrá visualizarse con las mismas características, funcionará con las carpetas como hasta ahora lo hemos venido haciendo, pero mucho más robusta, con mucha más capacidad de respuesta a las necesidades que estamos teniendo en este momento. Eso nos lleva a que F-Community seguirá siendo una herramienta fundamental para el trabajo, ahora mucho más en equilibrio, con una presencialidad plena, pero con una herramienta digital fortalecida que potencialice esas estrategias pedagógicas y educativas. En cuanto a temas de logística general, entre ellos pues un aspecto importante que siempre tocamos, que es el del transporte. El transporte del colegio, como lo venía haciendo en el año pasado, continuará con unos aforos que se ubicarán entre el 50 y el 70% dependiendo de la buseta, de sus tamaños. ¿Y por qué hablamos entre el 50 y el 70%? Porque una característica que nos marca ese componente de aforo tiene que ver, por ejemplo, con los hermanos. Los hermanos sí pueden ir juntos en la buseta porque son del mismo núcleo familiar. Entonces los hermanos irán juntos y eso es lo que nos genera variaciones en el aforo. No se superarán esos aforos, como lo veníamos haciendo ya también en el año pasado, en cuanto a esto no hay variación. En cuanto a protocolos, una de las variaciones que sí hay es que ya no es necesario el tamizaje al ingreso de la institución, pero sí se continúa con los controles de bioseguridad, los seguimientos de salud a todos los estudiantes. Para esto también es importante ese seguimiento desde casa. En este componente recordamos siempre tener en cuenta que si un estudiante amanece con algún síntoma o hay alguna situación en familia, se abstenga de venir al colegio. Entonces, en cuanto al transporte, volviendo a ese tema, continuamos con la misma dinámica, los mismos aforos que en el año pasado, simplemente varía, es el componente de tamizaje al inicio, al ingreso de la buseta y al ingreso de la institución para los particulares. Sí tenemos algo que tener en cuenta, familias, en este inicio de año, no solamente en el Freinet, sino en todas las instituciones educativas y en los trabajos, bueno, en toda nuestra vida como ciudad, como Cali, que va a pasar ahora en septiembre, y es que se retoman muchas de las estrategias presenciales en colegios, en universidades,
en trabajos también, mucha gente que venía trabajando desde casa ya va a volver a sus trabajos, a sus oficinas de forma presencial. Y tenemos una característica, familias, es que tenemos hasta este momento todavía muy afectada la red de semáforos de la ciudad. A lo que quiero llegar es que vamos a tener situaciones de tráfico, ¿sí? Sabemos que tenemos que tener un poco de paciencia. De por sí, cada año el inicio de las estrategias escolares de todos los colegios nos requiere más o menos, siempre más o menos unas 2 semanas de ajuste para el tráfico normal. Recuerden esto, las 2 primeras semanas son complejas porque todos están iniciando año lectivo. Entonces las busetas tienen que empezar a regular sus tiempos y ahí nosotros les estaremos avisando si hay situaciones de que la buseta no está llegando a tiempo, les enviamos un mensaje de texto para que ustedes lo sepan, les solicitamos un poco de paciencia, de comprensión. Por supuesto, cualquier situación que ocurra, comuníquenosla, que estaremos trabajando para generar estos ajustes y como cada año poder arrancar con un buen servicio de transporte y hacer los ajustes necesarios que haya que hacer. Es importante tener en cuenta eso. Esperamos que, como lo ha dicho la alcaldía, aproximadamente entre 3 meses aproximadamente ya se espera que toda la red de semáforos esté funcionando. Eso no significa que el primer trimestre, pues, sean particulares, sean busetas, sea cualquier mecanismo de transporte, todos debemos tener un poco de paciencia en estos componentes. Pero también entre todos pues lo sacaremos adelante y haciendo pues los ajustes con paciencia para poder brindar un buen servicio y tener una buena movilidad entre todos. Hay un componente que medio lo acabé de mencionar que tenía que ver con aspectos de bioseguridad. Si un estudiante presenta síntomas durante el día, si supongamos es un estudiante que es un caso positivo o es una sospecha por COVID o alguien en su familia tiene estas características, que sea una sospecha o sea positivo, y un estudiante requiera estar en aislamiento en su casa, ¿sí? Entonces vamos a enviar también un comunicado, una información que lo hemos denominado el protocolo para casos de aislamiento. Teniendo en cuenta que vamos a funcionar en una estrategia de presencialidad plena, toda la estrategia va a ser presencial, ¿listo? Pero también sabemos que hay casos que deberán guardar aislamiento, que es un aislamiento que en este momento está en promedio en 10 días, ¿de acuerdo? A menos que sea una sospecha, se haga una prueba que sea negativa, entonces de manera previa pues pueda retornar al entorno escolar. Pero lo que es el aislamiento, estamos manejando en promedio 10 días de aislamiento. La estrategia para esos 10 días, teniendo en cuenta que ya el resto de la estrategia completa va a ser en presencialidad, va a ser que se activa el protocolo de caso de aislamiento. Durante esos 10 días se va a estar trabajando una estrategia asincrónica. ¿Qué significa asincrónica? Como ya lo aprendimos durante el año pasado, que no va a requerir el caso de estar en la clase de forma sincrónica, de forma conectada, sino que vamos a seguir manejando los protocolos, las bitácoras de la semana, ¿sí? Y en esas bitácoras de la semana el estudiante va a saber desde casa qué es lo que debe ir desarrollando. Cuando tenemos un estudiante en aislamiento, el primer día que el estudiante no asista al colegio, la familia le debe escribir un correo electrónico a su facilitador o facilitadora y el facilitador de grupo le informa tanto a enfermería para el seguimiento de salud como a dirección académica para activar este protocolo. Cuando se activa entonces este protocolo, lo que hacemos es que sabemos que el estudiante estará en casa haciendo ese trabajo asincrónico que tiene esas bitácoras de la semana frente a las estrategias que debe ir desarrollando de forma tranquila, de forma pausada, pero también desde dirección académica entonces se ha informado a las jefaturas para que hagamos seguimiento y estemos atentos a esos estudiantes, cómo los podemos ir apoyando en su proceso durante esos días. Sin embargo, familias, es distinto, una cosa es un aislamiento y otra cosa es cuando el estudiante está incapacitado. Si el estudiante está incapacitado, pues debe reposar, debe descansar, no se preocupen porque si hoy está incapacitado, está enfermo o enferma, no pudo ir al colegio, entonces no, vamos a ver la bitácora, ¿qué tiene que hacer? Tranquilos, como
como antes, como toda la vida. Un estudiante que no pudo asistir al colegio porque está enfermo o algo, pues que descanse, que no haya afanes, no tienen que estarse desatrasando, con tranquilidad, dejémoslo que se recupere, o si es un caso de un aislamiento, por ejemplo, que no tiene ningún síntoma, pero debe guardar ese aislamiento, porque supongamos que es un caso que tiene en su familia y eso requiere ese aislamiento, pues en ese caso pues no hay incapacidad, bueno, ahí sí arranquen ese proceso asincrónico, pero con calma, no hay afanes, no se van a atrasar, no se preocupen, que ya ahí sí nos encargamos desde las jefaturas, desde el componente académico, de hacer ese acompañamiento a los estudiantes, siempre que sea importante que ustedes nos hayan avisado con anticipación, o el día que ya no pudo asistir el estudiante, nos avisan para nosotros poder activar ese acompañamiento del estudiante durante los días que debe guardar ese aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que ver en cuanto a esa activación de ese protocolo, que significa que el aspecto de bioseguridad sigue estando presente y se vincula con la estrategia de presencialidad. Esto nos lleva a ese rol de las familias. Y familias, aquí hemos tenido que entre todos aprender a muchas cosas, a ajustarnos, como el año pasado hablábamos mucho del concepto de reinventarnos, que yo sé que ya muchos me decían que ya, mejor dicho, ya estaban cansados de la palabra de reinventarse, pero así ha sido. Hemos tenido que aprender cosas nuevas y eso nos llevó a ajustar muchos de nuestros roles. Aquí tengo una frase también que siempre me ha gustado mucho, que es de Mario Benedetti, que decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y es así. Podemos saber cómo es que venimos trabajando, cuál es nuestro rol como educadores, como familia, pero las cosas pueden cambiar rápidamente. Entre eso, vamos a hablar un poco sobre el rol que tenemos como familias y como educadores para este año que viene. El año pasado, sí, el año pasado exigió mucho en esa presencia de la familia en el acompañamiento de los estudiantes. Y eso es importante, fue importante ese acompañamiento, pero también así es importante para este año que viene que empecemos a darles ese espacio más a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que les demos el espacio de ese crecimiento personal, de esa autonomía frente a sus estrategias, porque ya como el acompañamiento no tiene que ser en casa, entonces empecemos a dejarlos que su proceso educativo se desarrolle y funcione aquí en el colegio, ¿sí? Desde casa, pues por supuesto es importante estar atentos a su proceso, no desvincularse, claro que eso es fundamental que no se haga, pero ya lo que tiene que ver con las estrategias educativas, con que los estudiantes hagan sus procesos, sus producciones, el rol de la familia pueda empezar a desarrollar esa autonomía y ese proceso educativo, pero de los estudiantes. Ya la familia no tiene que estar, como ya no tenemos este componente de virtualidad en el que es tan preciso ese acompañamiento, entonces el rol de la familia es mucho más a la pregunta, familias, que no podemos dejar de hacerle a sus hijos cada que llegan a la casa todos los días. Pregúntenle a sus hijos cómo te fue hoy, qué hiciste, ¿sí? Ya le empezamos, ya no es siéntate que tenemos que arrancar o tienes esta clase, no, ya el proceso lo hacen ellos. Y como familias es esa pregunta, esa invitación al diálogo de qué estás haciendo en el colegio, cómo te está yendo. Así que ellos también puedan generar ese vínculo y ese diálogo desde la palabra y estar atentos de su proceso, pero entonces ahí sí retomar el rol de familia que hemos tenido siempre. Las respuestas puede que las tengamos, pero recuerden, pueden aparecer nuevas preguntas. Así que este rol, estos procesos, estos vínculos como comunidad, los seguiremos construyendo en conjunto. Dentro de estas preguntas que tenemos claramente que van cambiando y que se van transformando, tenemos la pregunta hacia la comunicación. Como el año pasado no teníamos esta presencialidad, entonces acudimos a muchas estrategias de comunicación diversas, desde los correos electrónicos, desde muchas fuentes de comunicación que nos ayudaron a estar conectados. Pero hay una estrategia de comunicación que para el Colegio Fray Neda ha sido fundamental, que es la Agenda Verde. Y estuvimos en una reflexión profunda frente a, después de esta pandemia o en el momento en el que estamos,
y con todas estas herramientas digitales, ¿qué pasa con la Agenda Verde? Pues creo que la Agenda Verde nos da algo que precisamente la virtualidad de pronto hace que se pierda un poco, y es ese vínculo en este proceso comunicativo. Vamos a retomar la Agenda Verde, sigue siendo nuestro medio de comunicación primario para que lo sigan teniendo en cuenta. Seguimos comunicándonos a través de la Agenda Verde. Por supuesto, el correo electrónico existe, lo seguiremos manejando, lo seguiremos trabajando, pero el ejercicio de sentarnos a pensar qué es lo que vamos a escribir, hacer el ejercicio de escribir y tener el récord de todas las comunicaciones que estamos teniendo, nos permite cierto nivel de vínculo y de cercanía que otros medios no nos otorgan. Entonces, retomaremos la Agenda Verde como medio de comunicación. Dentro de este tema también es importante tener en cuenta el tiempo de respuesta, porque la época de virtualidad también nos generó una expectativa, una sensación de que el tiempo de respuesta todo era casi que inmediato. Entonces recordemos que las respuestas también muchas veces deben ser analizadas, deben ser revisadas, que tenemos múltiples respuestas por generar. Entonces muchas veces el correo electrónico nos permitía escribirlo un sábado o un domingo en la noche. Bueno, la respuesta no será inmediata. Retomamos pues los tiempos de respuesta de lo que son los horarios para los profes, los directivos, para que podamos analizar los procesos y darles las respuestas oportunas, por supuesto. En cuanto a algunas otras novedades que tenemos para este año, familias, tenemos, en la medida en que los estudiantes ingresen y se los puedo ir contando un poco, tenemos unas novedades en el componente de infraestructura. Estamos haciendo adecuaciones que tienen que ver con mejorías, sobre todo en los espacios de sala de profesores y de oficinas de jefaturas, de dirección académica, de dirección de investigaciones y de psicología. Esto precisamente es para poder mejorar los espacios para atención a los estudiantes, mejorar el espacio también de trabajo. Entonces van a ver un espacio muy chévere, les tengo que decir, va a ser una intervención de infraestructura maravillosa que nos renueva los espacios de trabajo y que esto se va a ver reflejado también en la posibilidad de acompañamiento con nuestros estudiantes. Tengo que decirles que esta obra pues es una intervención importante en la zona de oficinas que ocurre en uno de los lados de la unidad básica. Esta obra alcanza a tocar tiempos de septiembre, por lo tanto estamos tomando todos los mecanismos, todas las estrategias necesarias para que iniciemos, y ese espacio de la obra pues queda acordonado, queda aislado a todos los estudiantes sin ningún riesgo, pero que en la primera parte de septiembre todavía estaremos finalizando algunos aspectos de la obra. Entonces más adelantico, pues cuando nos encontremos los estaremos invitando a que la puedan ver. Compartiremos por comunicado también cuando esté lista las fotos de cómo quedó, un videíto. Bueno, queremos que todos también puedan vivir estos nuevos espacios de infraestructura y que los disfrutemos muchísimo, que son como, ahí estamos precisamente en la obra. Eso hace parte de lo que estamos trabajando, nos estamos alistando para que cuando arranquemos pues lo que falte sean simplemente algunos aspectos de obra blanca y pronto podamos estar haciendo uso de estos espacios de nueva infraestructura. Como otras novedades, ya les hablé pues del fortalecimiento, el relanzamiento de F-Community. Este es una novedad importante, aunque la plataforma ya existe, va a ser mucho más robusta y va a tener una mucha mayor capacidad de respuesta a nuestros procesos. Para el ciclo 4 también, los que me ven de los grados de séptimo, octavo y noveno, tenemos una novedad también, es que vamos a ampliar el equipo psicosocial, o sea, el equipo de psicólogos. Ustedes saben que séptimo, octavo, noveno, décimo y 11 los trabajaba nuestro psicólogo Arturo, pero vamos a sumar una persona más. En este año entonces nos acompaña Susana, más adelante pues la estarán conociendo, sobre todo los estudiantes en las primeras semanas estarán conociendo a Susana. Susana va a trabajar los grados de séptimo, octavo y noveno, y Arturo se va a concentrar en décimo y 11. Esta estrategia precisamente de poder crecer nuestro equipo de psicología está orientada precisamente a
algo que queremos trabajar fuertemente en esta estrategia de transición a la presencialidad plena, y es el fortalecimiento al componente de formación del ser. Sabemos que uno de los componentes fundamentales en este retorno son los aspectos emocionales, los aspectos sociales, y por eso queremos tener estrategias profundas, conscientes con nuestros estudiantes, que nos ayuden a trabajar en este proceso de recuperación de espacios presenciales. Eso es lo que estaremos trabajando fuertemente con estos grados para su regreso. Lo mismo estaremos trabajando con los otros grados, con el equipo de psicología que ya contábamos. Todo nuestro personal, todos estaremos trabajando para que este retorno sea tranquilo, en equilibrio, nos la gocemos, estemos contentos y lo saquemos adelante. Otra novedad también de este año lectivo tiene que ver con nuestra herramienta, nuestros libros del Bibliobanco. Como ustedes saben, nosotros veníamos trabajando las herramientas del ebook, el libro digital, siglo XXI con Santillana. Para este año continuamos con Santillana, pero hemos hecho una mejora y vamos a trabajar con una nueva herramienta que es Activamente. Esto también en respuesta de poder darle muchísima más relevancia, mucha más conexión con nuestros proyectos de investigación. Entonces profundizamos la herramienta de Bibliobanco y estaremos trabajando fuertemente para que este sea un vínculo con nuestros proyectos de investigación. Entonces, en estas nuevas herramientas que tenemos, en este nuevo F-Community que vamos a vivenciar, que lo vamos a ver, encontraremos la herramienta Bibliobanco y un nuevo libro que es Activamente, un relanzamiento del Bibliobanco que ya teníamos de forma mucho más moderna, mucho más pertinente para nuestro proceso y que también se convierte en una gran mejora para nuestras estrategias para este año. Este regreso pues también a estrategias presenciales, esta transición a nuevos momentos a partir de todos estos aprendizajes y a lo que nos estamos preparando, cuenta también con, por supuesto, como lo hemos hablado, con componentes de bioseguridad, con aspectos pedagógicos, aspectos de psicología, aspectos de relacionamiento y convivencia, que seguiremos trabajando mucho, y juega también a nuestro favor de toda la comunidad educativa que vamos avanzando en nuestra ciudad y en nuestro país en los esquemas de vacunación. Esto es una gran noticia también para poder ir alcanzando lo que eventualmente contaremos que será una inmunidad de rebaño, que en la medida en que ya en este momento estamos en una vacunación para personas mayores de 25 años, sabemos que toda nuestra comunidad, por lo menos nuestra comunidad de colaboradores, el personal, docentes, administrativos, bueno, todo nuestro personal y las familias, pues somos mayores de 25 años, entonces estamos dentro de ese rango. Todo nuestro personal ya está listo con esquemas de vacunación. Partimos también del entendimiento que al estar todas las familias por encima del rango de los 25 años, ya están priorizados para vacunación. Entiendo que si alguna familia pues ha optado por una vía diferente del no vacunarse, esa sea una decisión de la familia, pero ya todas nuestras estrategias parten también de que como comunidad vamos avanzando hacia estos esquemas de vacunación. Estamos seguros también que en la medida en que va pasando el tiempo podremos ir bajando en los rangos de edad, vendrán también ya pronto el rango hasta los 16 años, y ya se está estudiando para más adelante poder abrir la vacunación para mayores de 12 años. En este momento ya está abierta para los chicos mayores de 12 años con comorbilidades. Entonces, estudiantes nuestros que tengan alguna comorbilidad asociada con el virus, con el COVID-19, pues ya pueden vacunarse o ya deberían estarlo, para que esto también lo trabajen con sus esquemas de salud. Pero entonces estamos avanzando en estos componentes de vacunación. Más adelante estaremos trabajando campañas y generando conciencia como comunidad frente a este aspecto, que es importante porque es el mecanismo para poder estar seguros entre todos y poder vencer esta pandemia en algún momento. Otro aspecto importante a tener en cuenta, que todos los años lo trabajamos como novedad y que para todos es fundamental, que tendremos en este espacio muchas familias nuevas que no lo han vivido, pero ya les voy contando un poco sobre esto, que tiene que ver con nuestro macroproyecto. Macroproyecto va a haber en este año lectivo. Sin embargo, nosotros
Sí queremos hacerlo de forma presencial, pero también sabemos que necesitamos que estos esquemas de vacunación todavía avancen un poco más. Por lo tanto, estamos proyectando para que el macroproyecto no sea en el primer trimestre, sino que lo vamos a hacer en el segundo trimestre del año. No es la primera vez que hacemos esto, ya la última vez que lo hicimos fue hace varios años que tuvimos los Juegos Nacionales aquí en Cali, que tuvieron que hacer una intervención de infraestructura en todos los escenarios deportivos de la ciudad. Entonces para noviembre no habían escenarios, lo hicimos en el segundo trimestre. Entonces tenemos ya el esquema y la logística para que el macroproyecto arranque en el segundo trimestre. Es decir, que lo que es el componente de los proyectos de investigación, todo lo que es propiamente el proceso investigativo, arrancaría cuando arranca el segundo trimestre, que es en noviembre, y la socialización la estaríamos haciendo en marzo. Ya estamos preparándonos también para que a ese momento podamos tener una socialización presencial. Por supuesto, en ese momento es seguro que todavía deberemos contar con mecanismos de bioseguridad claros. Esta es nuestra proyección, pero también sabemos, y todos lo hemos vivido, que debemos proyectarnos, pero también debemos ser conscientes a la realidad de cada momento. Entonces, proyectamos esto, pero iremos viendo que en su momento sea un evento que podamos realizar o de qué características, en qué modalidad lo podamos hacer, pero esperamos que para marzo podamos estar haciendo una socialización de macroproyecto presencial en uno de nuestros escenarios de la ciudad, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que se nos exija en ese momento. Pero lo estaremos anunciando entonces la temática y cómo lo vamos a trabajar más adelante. Ya durante este primer trimestre, cuando nos estemos acercando al segundo, haremos la socialización de qué temática vamos a trabajar y estaremos listos para tener un excelente macro, una recuperación de esta estrategia tan maravillosa que el año pasado la tuvimos de manera virtual, sobre todo para que la estrategia siguiera viva, la siguiéramos teniendo. Y este año entonces retornaremos al componente presencial, que será, pues, yo creo, una gran noticia para todos. Por último, familias, me agrada mucho que sigamos juntos y me agrada mucho que las familias antiguas sigan siendo parte de esta gran familia Freinet. Una calurosa bienvenida a todas las familias nuevas del colegio. Los esperamos por acá en el colegio cuando sea posible que nos encontremos de forma presencial entre todos. Estaremos haciendo encuentros de familias por grados, las cuales los estaremos invitando durante el año de forma presencial para podernos ir encontrando y para que ustedes mismos se reencuentren y se vuelvan a ver. Y lo que me agrada es poder reencontrarnos como comunidad. Una frase con la que quiero cerrar también, que la hemos trabajado durante estos últimos años, que la decimos nosotros acá en el colegio, es que recuerden siempre que la educación es una historia contada a través del rostro de nuestros estudiantes. Su sonrisa, su alegría, es esa historia que es el Colegio Freinet. Los invito entonces a todos ustedes, familias, a que nos preparemos con alegría, con entusiasmo, con expectativa y llenos de la alegría que nos embarga de volvernos a encontrar, para que pronto nos volvamos a ver entre todos. Recuerden que estaremos iniciando el lunes 30 de agosto, nos estaremos viendo nuevamente, retomaremos estos momentos de presencialidad. Entonces me encanta verlos, me encanta saludarlos, y cualquier inquietud adicional escríbanos por favor. Estamos aquí para iniciar un excelente año lectivo, un año lectivo marcado por el equilibrio, por la unión, por el reencuentro y por la alegría de ser freinetianos. A todos ustedes, muchas gracias y bienvenidos a este año lectivo 2021-2022.